Javier, vamos a comenzar a resolver el primer problema de los videos. Este va a ser un problema introductorio sobre posición y trayectoria, así que el problema elegido es el problema 1.1 del libro. Este problema nos dice, imaginemos un objeto que se mueve entre dos puntos A y B, separados una distancia de 4.400 metros, del cual se conocen las siguientes posiciones. En el instante t igual 0 se encuentra en el punto A, en el instante t igual 600 segundos se encuentra en el punto B, y en el instante t igual a 1800 segundos se encuentra nuevamente en el punto A. Inciso A, calcular el vector de desplazamiento delta R en los siguientes intervalos de tiempo, entre 0 y 600, entre 600 y 1800 segundos, y entre 0 y 1800 segundos. Y el inciso B, ¿en qué posición aproximadamente se encuentra el objeto para el tiempo t igual 800 segundos? Bien, bueno, el problema obviamente que nos presenta una dificultad fundamental, que es representarlo de acorde a los datos que nos da. Los datos son bastante generales, pero la información es precisa en la distancia que separa los dos puntos del movimiento. Bien, el movimiento se produce inicialmente en un punto A y nos dice que en un futuro punto B va a parar la partícula en 600 segundos. Puedo dibujarla en cualquier lugar del espacio, obviamente, puedo dejarlo arriba, abajo, derecha, izquierda. Esto es una elección mía y personal de quien resuelve el problema. Yo lo voy a ubicar al objeto en esta ubicación, acá, porque se me ocurre a mí directamente. Podría haber elegido otra posición, elijo esa posición. Voy a ubicar los tiempos también. La partícula se encuentra inicialmente en tiempo 0 en este punto y luego en tiempo igual 600 segundos. Bien, esa es información que está muy bien en el esquema, que esté plasmado en el esquema. Y luego va a regresar al punto A en tiempo igual a 1800 segundos. Bien. El esquema es muy simple porque el problema es muy simple en cuestión. Ahora, tenemos que plasmar sobre estos dos puntos del movimiento un sistema de referencia. Generalmente se elige el sistema de referencia que se trabaja en matemática. Es un sistema de referencia sencillo. Tomaremos positivo hacia la derecha en X y hacia arriba positivo en Y. Bien, y bueno, qué mejor que poder plasmarlo también sobre los dos puntos dibujados. La cuestión acá es decidir dónde va a estar el origen del sistema de referencia. De vuelta, como yo elegí arbitrariamente ubicar el punto B en este lugar, lo podría al origen ubicarlo donde a mí me dé la gana, ¿sí? Donde a mí se me ocurra. Voy a elegir poner el 0 del sistema de referencia, el origen, en el punto A, que es el punto de partida. Así que vamos a trazar un sistema de referencia. Bien, entonces acá se va a ver bien que los dos puntos están sobre el eje X. Ya estoy viendo que el eje Y en este problema, que es positivo en este sentido, y el eje X positivo también no van a tener mucha utilidad, pero son parte del sistema. El haber elegido el punto B de este lado es para que ustedes observen un caso tal vez más dificultoso, porque obviamente esta posición apoyada sobre este eje me va a dar una posición negativa, y vamos a aprovechar obviamente para trabajar coordenadas negativas de posición. Así que esto queda así, y podemos agregarla acá también. Bien, ahí está, perfecto. Bien. El inciso A de este problema nos pide calcular el vector desplazamiento entre el tiempo 0 y 600 en primera parte y luego con los otros tiempos restantes. El cálculo del vector desplazamiento lo vamos a retomar de lo que nos enseñó Javier respecto a la definición del vector desplazamiento. El vector desplazamiento se calcula siempre entre una posición de tiempo final menos la posición para un tiempo inicial. Muy bien. En nuestro problema el tiempo final es 600 y el tiempo inicial es 0. Entonces, reemplazando acá en este caso, nos va a quedar para 600 segundos menos posición en tiempo 0. Bien. Bien, entonces, ¿dónde están estos vectores posición que tengo que restar? ¿Dónde están en este esquema? Bien, no los vamos a representar para no cargar el dibujo con demasiados vectores a representar, pero las coordenadas quedan bien claras. La posición final del punto B, como vemos acá, la coordenada final de este vector en posición, como elegí ponerlo de este lado del sistema de referencia, me va a quedar menos 4.400 metros, punto y coma 0,
que es la posición donde se ubica. Y la coordenada de esta posición en el sistema de referencia queda 0, coordenada 0 en I también. Esos son los vectores que voy a tener que restar. Muy bien, los vamos esquematizando aquí, los vamos escribiendo. Bien. La resta de dos vectores resulta ser a componentes, es decir, restaré la componente X con la componente X y la de Y con la del eje Y. Y esto me va a terminar quedando menos 4400. La unidad que se estuvo trabajando es en metros. La representación gráfica de este vector en realidad la podríamos haber realizado sin necesidad de llegar a este cálculo. ¿Por qué? Porque obviamente el vector de desplazamiento es la resta entre las dos posiciones y resulta ser, es un vector que surge del punto de partida del objeto al punto de llegada, quedándonos un vector apuntando en esta dirección. Vector desplazamiento entre 0 a 600 metros, 600 segundos. Bien, en la segunda parte de este inciso nos pide calcular el vector de desplazamiento, en este caso entre el intervalo 600 a 1800. ¿Sí? Es cuando la partícula vuelve a la posición de origen. Repetimos el procedimiento, pero con nuevas cantidades y nuevos valores, y nos va a quedar que la posición en tiempo 1800 restada a la posición en tiempo 600 con las siguientes coordenadas. 1800 ya lo habíamos sacado antes, que era, es decir, lo habíamos sacado, digamos, en tiempo 00. Bien, menos la posición en 600 que la habíamos obtenido de antes, que resulta ser menos 4400. Bien, esta diferencia nos termina quedando 4400 metros. Perfecto, ya en este segundo resultado lo que podemos notar es la diferencia de signo. Este vector de desplazamiento nos indicó un corrimiento de la posición en el sentido negativo de las X, mientras que en el segundo resultado, que es el regreso de la partícula, el vector de desplazamiento va a quedar dibujado en sentido positivo, con coordenada positiva, desde su punto de partida a su punto de regreso. Y el vector termina quedando en esta dirección. De 600 a 1800 segundos. Bien. En la tercera parte del inciso A, nos pide un intervalo de tiempo total del movimiento, desde el instante inicial 0 hasta 1800, que es cuando regresa. ¿Qué es lo que pasa en este caso con el vector de desplazamiento? Si hacemos un análisis gráfico antes de hacer el cálculo, nos damos cuenta que la partícula vuelve a estar en su misma posición. La resta de esas posiciones tendría que dar un vector nulo, que es lo que da, y al mismo tiempo no se puede representar ese vector. Quedaría representado como un punto acá mismo, sin distancia, un vector sin módulo. Y ese resultado se puede ver fácilmente matemáticamente. Siempre nos tomamos el tiempo de hacer el cálculo matemático y nos termina quedando la posición en 1800, tiempo 0. Y acá nos quedan coordenadas 0, 0. Bien, resultando finalmente la resta de estas dos coordenadas nulas completamente, que era también lo que esperábamos en el gráfico. El inciso B de este ejercicio nos pide definir la posición de la partícula para tiempo 400 segundos. Si partimos de los datos que tenemos inicialmente, lo único que tenemos son dos posiciones de este movimiento. Cabría preguntarse, ¿es posible llegar a definir dónde va a estar la partícula en un tiempo intermedio, fuera de los datos que nos dio? Obviamente, lo primero que nos va a llamar la atención es que están apoyadas sobre el eje X y vamos a querer unir la trayectoria, vamos a querer imaginarnos la trayectoria en forma rectilínea, sabiendo que la coordenada puede estar en algún lugar entre estos dos puntos. Sin embargo, el problema no dice que la trayectoria haya sido rectilínea. De hecho, no da ninguna información sobre la trayectoria. Por lo tanto, así como alguien puede imaginarse esta trayectoria en forma recta, también la podría haber imaginado saliendo de la línea y recorriendo el plano, cruzando en algún instante, saliendo de este punto y regresando al punto inicial de cualquier forma. Esto nos deja bien claro que la consigna B, nuestra respuesta va a ser: no podemos responderla, es imposible dar una respuesta, así que vamos a tener que dejarla sin contestación alguna.